games. Buenas a todos. Bueno, lo que hablamos Klopp y yo, eso me lo guardo para mí, es algo que hablamos en el campo y ya está. Y sobre este tipo de entrenadores, bueno, cada uno tiene su manera de dar las conferencias de prensa, su manera de entrenar, su manera de cómo tiene que jugar su equipo y bueno, todas son respetables, ¿no? Nosotros, nuestro estilo de juego siempre lo mantenemos, que es nuestra idea, que es salir todos los partidos a competir y ganar, y nunca vamos a cambiar, ¿no? Yo creo que es lo que nos ha llevado al éxito y bueno, todas las respuestas o todas las ideas de cada uno son totalmente respetables. Right, well, whatever I spoke with Jurgen Klopp stays on the pitch, of course, analysing or talking about that kind of manager. Every manager deals with this team and with, in his own way, his way of coaching, his way of treating the press, etc. As for us, we're going to keep on playing our style, which is try and compete and to try and win all the time, and that's never going to change. And of course, every other way is also respectable. Turno para Javier de Diego, Radio Nacional de España. Javier, cuando quieras. Hola, Koke, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te quería preguntar al hilo de este lío de los calendarios, partidos internacionales, acumulación de encuentros. Primero, si os puede perjudicar. Hay veces que llegáis demasiado justos y ahora lleváis más de 15 días sin competir. ¿Os puede perjudicar esto de cara al partido de mañana? Una, y segundo, me sorprende que los jugadores aquí siempre os ponéis de perfil en esto, que no tengáis nada que decir o que no tengáis una capacidad de representación delante de FIFA y delante de UEFA para intentar defender al final lo que es vuestro trabajo, ¿no? Porque al final los principales perjudicados de esta acumulación sois vosotros. Gracias. Right, there's a lot being said about the schedules, the amount of games that are being played, international matches, etc., etc. Do you think this could be this could hurt your team since it's been a fortnight without without a competition, a proper official game? Do you think that could hurt you? And also, don't you think that players sometimes don't really stand up to FIFA, UEFA, trying to defend their jobs? If they play too many games, etc., can be hurtful for them. Bueno, veremos si nos afecta o no el no haber competido a algunos compañeros durante estos, creo que son 15, 16 o 17 días que llevamos o que lleva algunos sin competir, otros venimos de la selección, de competir, de estar jugando, que eso nos viene bien, a nosotros siempre nos gusta jugar, a los jugadores y yo creo que bueno, al final veremos, ¿no? si nos ha venido bien este parón en no jugar el fin de semana. Y lo otro, lo que te sorprende, pues bueno, es un tema pues un poco tabú, ¿no? dentro del mundo del fútbol, que los jugadores pues muchas veces no salimos de hablar, ¿no? Pero bueno, sería una buena idea, ¿no? Lo que has dicho, que tenga una gran representación de FIFA, de UEFA o alguien que nos represente a todos los jugadores a nivel mundial. Right, we'll see if we are affected or not by the fact that we didn't play last weekend. We'll see. Some of us have not had an official game for 15, 17 days. Some of us have been with our national teams. We've been playing, and that's good for us. Some of us, we always like to play. As for the other part of the question, is as if we are surprised about a lack of representation in front of UEFA or FIFA. Maybe it would be nice if it's a bit of a taboo in football sometimes. Players don't speak much about these things, but maybe it would be nice if players got together and had their say about this. Turno para Lassen, Minmena. Lassen, cuando quieras. Sí, Koke, buenos días. Me gustaría preguntarte, a la vista de lo que habéis jugado con el Liverpool en Champions League, naturalmente, me gustaría saber hasta qué punto es importante, sobre todo, salir con un buen resultado, sobre todo también con la presencia de todo el público en esta ocasión, que seguramente tendrá su papel. Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Right. Based on your previous experience with Champions League football against Liverpool, to what extent would you like to, or you think it's good to have a good result, and also to what extent the fans can be, or the support of the fans can be decisive tomorrow? Bueno, para nosotros todos los partidos son importantes, ¿no? Sobre todo, bueno, jugar contra un
un equipo de la talla del Liverpool, pues te motiva mucho más, ¿no? Jugar en casa con toda nuestra gente. Yo creo que el último partido, si no creo recordar mal, que estuvo toda nuestra gente al completo, me parece que fue el Liverpool, antes de toda la pandemia y de todo. Entonces, bueno, es un partido que necesitamos de toda nuestra gente, que nos va a apoyar, que nos va a enchufar y es fundamental, ¿no? Intentar poder conseguir los 3 puntos para, pues bueno, el objetivo que tenemos claro que es pasar el grupo y, bueno, ojalá pues lo podamos lograr como primeros, ¿no? Porque sabemos que el Liverpool es el rival a batir. Right, so all games are important, but obviously when we play against a big team like Liverpool, we are, extra motivated, if you could say that. If I remember correctly, the last time we played in front of all our fans, in front of a full stadium, it was just before the pandemic, precisely against Liverpool. And of course, we need the support of our fans for tomorrow in order to try and get out there, get the 3 points, and get through to the next stage. Turno para Belén Sánchez, a 3:30. Belén, cuando quieras. Hola, Koke, Belén Sánchez, para Jugones. Justo te iba a preguntar lo que te han preguntado al principio, esas críticas del Liverpool después de vuestra victoria, esas críticas al estilo que constantemente se os esté cuestionando. ¿Tú crees que por encima de todos esos puristas que hablan de estilo, crees que hay algún equipo que interpondría ese estilo al ganar? Right, this again about the criticism of the style of Atletico Madrid. Some people have been questioning that. So above all these purists that talk about the style, do you think that any club, any team would put style above winning? Bueno, pues no lo sé, la verdad, si hay algún equipo que tiene esa idea, ¿no? Esa mentalidad. Al final cada uno busca la mejor forma o la forma que cree a la hora de jugar o de competir en el partido para llegar a la victoria, ¿no? Yo creo que al final, más allá de que defiendan más, defiendan menos, juegues con más pases o menos pases, el objetivo de todos es ganar, ¿no? Yo creo que todos los equipos buscan la mejor forma para poder ganar, ¿no? Y hay algunos que lo hacen pues con un mejor fútbol y hay algunos que a lo mejor pues no lo hace de esa mejor forma, ¿no? Pero todo el mundo trabaja para poder ganar los partidos. Well, I don't really know about other teams. Every team has different mentalities, different mentality, different ideas about what the best football is. All we know is we try and play the best way in order to compete and achieve victory. It doesn't matter if it's, if we get more or less passes, but I would say that every team wants to win and they try to play their best football in order to try and win. Última pregunta para Koke, Cristina García, Mediaset. Cristina, cuando quieras. Hola, Koke, ¿qué tal? He tenido un problema con el enlace, pero quería preguntarte un poco cómo ves a tus compañeros uruguayos que se han incorporado después de ese desgaste con sus selecciones. I wanted to ask you about your Uruguayan teammates. How do you see them after this long trip to play with their national team, etc.? Bueno, veo a todos mis compañeros espectacular. Hoy hemos hecho un grandísimo entreno con muchísima intensidad, tanto uruguayos, argentinos, franceses, a todos. Yo creo que he visto a todos un gran nivel, todo el mundo está enchufado, todo el mundo está con ganas de que llegue el partido de mañana y hemos hecho un entreno espectacular hoy, y la verdad que nos vamos con muy buenas sensaciones para mañana. Well, they all look spectacular. We've just had a great training session with plenty of intensity. Not only the Uruguayans, but also French or Argentinian teammates. Everyone is excited about the game tomorrow. And like I said, we played just a great training session this morning. Pasamos ahora a preguntas para Diego Simeone. Comenzará preguntando Antonio Ruiz, Cadena COPE. Antonio, cuando quieras. Hola, Cholo, buenos días. Llega este Liverpool muy engrasado, resolviendo con mucha autoridad los partidos, como el último, y enfrenta a un Atlético de Madrid que lleva 17 días sin competir como equipo de manera oficial, aunque haya jugadores que hayan disputado partidos internacionales. Cholo, ¿de qué manera tú crees, seguro lo has pensado, puede afectar al desarrollo del partido esta circunstancia? ¿En qué manera es un hándicap también para vosotros? Well, we're going to meet a well-oiled, well-greased-up Liverpool who got a big result at the weekend, etc. And they're going to face an Atletico Madrid that hasn't been competing together for 17 days as a team. How do you think that the team could be affected by that? Mira, por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días 6 partidos.
O sea que ese descanso que han tenido algunos chicos que se quedaron, que eso nos vino muy bien, porque pudieron entrenar, pudieron sumar cargas de trabajo a aquellos que han tenido menos estímulo en base a sus partidos o lesiones que habían tenido anteriormente. Y bueno, los que han jugado han empezado a regresar a partir del miércoles, jueves. Veremos mañana cuando el partido comience. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver también la evolución de Jiménez, de Llorente, de Cuña, que entrenaron desde ayer ya muy bien. Y la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojiblancas y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. Y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo. Right, you have to remember that then in the next 17 days we're going to play 6 games. So, you know, it's not bad that we had a bit of a rest. We could put in some training sessions. We could recover. Some players could recover from previous injuries, etc. So it's good. And we have another training session tomorrow. We'll see how players like Jimenez, Llorente or Cunha evolve. The idea is that everybody will be in contention for tomorrow. Everybody will be ready for a fantastic game, what we hope to be a fantastic game in a stadium that is going to be full of red and white shirts. And we have to remember that the last time we faced Liverpool in the Champions League, we started winning that match even before we went into the stadium. I would like the fans to remember that and to help us all the way through. Turno para Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Quería seguir incidiendo un poco en el tema del calendario. Ya sabemos todos al principio de temporada cuál es el que es y lo tenemos marcado, pero no considera que es una locura. Ahora han estado 17 días sin competir. Les ha venido bien para recuperar algunos jugadores, pero quizás por el camino, que van a competir muchos días en los próximos 17 días, van a perder a mucha gente más. Es muy complicado, ¿verdad?, para un entrenador o para un grupo cambiar esa mentalidad. ¿Cómo lo afrontáis o qué, si tienes alguna queja en cuanto a eso? ¿Algún reproche? Right, I wanted to insist about the topic of the schedule. You know, don't you think it's been crazy that you had a hectic schedule? Now you stopped for 17 days. Now you're going back again to a hectic schedule. Back again. How do you deal with that as a manager? And have you got anything to say? Any reproach? Any complaints about that? Lo que tengo claro es que nosotros lo que sí podemos ocuparnos y podemos solucionar o ayudar a que sea mejor es lo que va a pasar desde mañana para adelante en los partidos que tengamos que jugar. Después de la otra situación, nosotros no tenemos ningún peso en nada para poder tomar decisiones, opinar, no sirve para nada. Sinceramente creo que la gente que está dentro de tanto la UEFA, la Conmebol o donde ellos son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas, antes había amistoso. Siempre pasó algo, así que lo único que tenemos que hacer los entrenadores, para mí, tratar de resolver lo que nos toca, que es cuando te toca jugar, estar bien. Well, what we can do is just focus on what's going to happen tomorrow and onwards, and what's going to happen on the pitch. As for the rest, we don't really make the decisions. It's UEFA or whoever it is that decides the schedule. That's completely out of our hands. You know, it escapes our control. So all we can do, all we can focus on, is to see what's going to happen on the pitch. Hola Diego, Pedro Follana, de la cadena SER. Le quería preguntar por las declaraciones de Jürgen Klopp. La verdad es que está acostumbrada a que los entrenadores hablan muy bien de usted, de su estilo y del Atlético de Madrid. Y Klopp quizás es de los más críticos. ¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito? Well, you've heard the criticism of Jürgen Klopp. Most managers have words of praise to you and to your team, etc. But Klopp is one of your biggest critics. What would you say to him, or what would you say to Klopp, and how would you defend your style of football? Nothing. Nada. Javier de Diego, Radio Nacional de España.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues al hilo de la pregunta de Pedro voy a incidir un poquito. No sé si Jürgen Klopp sabe de fútbol, supongo que habrá apreciado la evolución de este equipo, que no es el mismo de 2011 ni el mismo de 2014. Es distinto. Desde ese punto de vista, ¿qué partido espera mañana el Cholo Simeone? Ante un equipo que hace una media de 3 goles por encuentro, ¿el Atlético de Madrid le puede discutir la pelota? ¿Va a salir atrás? ¿Cómo lo esperas? Gracias. Again, we're going to talk about Klopp and his style of football. Obviously, the team has evolved a lot. Atletico Madrid has evolved. It's not the same Atletico. It's not the same Atletico that played in 2011, 2014. But we can expect a Liverpool team tomorrow that's been scoring 3 goals per game. What is Atletico going to do to try and counteract that? Or how are you going to try and play tomorrow? La verdad que ante todo, en estos momentos creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los 3 equipos diferentes, te da placer. Ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelos 1 contra 1 sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva, que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool. Y bueno, no me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea muy clara, con un ataque intenso y que nosotros llevaremos al partido donde creemos que le podemos hacer daño. Right, well, Chelsea, City, Liverpool, they're going through a fantastic spell of football. They seem to have a different rhythm. It's a real pleasure to see them play, how they play the high pressure. They have great mobility. They have no fear to leave spaces at the back. They're really they have very quick players to go on the break. Even with Van Dijk now, they have improved their solidity in defence, which is a very important thing even for a team as attacking as Liverpool. You know, what do I expect from Liverpool tomorrow? I expect a team full of good footballers with very clear ideas, and of course we'll try to find a way to hurt them. Turno para José Rodríguez, Radio Marca. José, cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hablado hace un momento de la importancia en el caso de la gente del ambiente previo al partido, de meter al equipo en el partido. Una vez que llegamos ya a lo que nos vamos a encontrar en el césped, yo le quería preguntar cómo se gestiona para que los jugadores entiendan que es tan importante como aquella eliminatoria de octavos de final, el partido de ida, donde el Metropolitano fue clave, ese partido de ida contra el Liverpool. Y en ese sentido, si tanto los que se han incorporado hoy de las selecciones o los que están un poco tocados, es un día para arriesgar, o teniendo en cuenta estos 6 partidos que vienen ahora en apenas 2 semanas y media, hay que andar con algo más de cautela. Well, we've mentioned how important the atmosphere was, but other than that, if we leave that behind and we concentrate what's going to happen on the pitch, how do you make the players understand that this is a game as important as the last time you met Liverpool? And if you think that, given the fact that some players are rested, some players have played with the national teams and travelled and come back, etc., do you think it's a match where you have to take chances, or you have to be thinking of the games after that, or those 6 games you were talking about before? Bueno, mañana vamos a tener otro entrenamiento por la mañana para terminar de confirmar las sensaciones que vienen transmitiendo los chicos que están volviendo de sus lesiones, pero lo único que nos importa es el partido de Liverpool. Como siempre lo venimos haciendo hace 10 años, el único partido que importa es el que viene, y el que viene es el Liverpool. Well, we have a new training session tomorrow. We'll see how the players feel, those who came back, etc., those who are recovering. But like I've always said, we'll only focus on Liverpool. We've been doing this for 10 years, and the only game that matters now is tomorrow's game against Liverpool. Turno para Ladislao Moñino, El País. Ladislao, cuando quieras. Hola Diego, buenos días. Has hablado te voy a hacer 2 preguntas. Has hablado del ritmo Por de favor, juego. una pregunta, porque
hay mucha gente que quiere preguntar. Bueno, has hablado del ritmo del juego del Liverpool. Para enfrentarse o para intentar superar a sus equipos, ¿hay que jugar al mismo ritmo que ellos? You've talked about the fast pace of Liverpool or the Liverpool game. Do you think that in order to compete against Liverpool, do you need that extra pace as well? Sí, está claro de que hay que igualar la intensidad del juego y después generar las cosas que buscaremos generar mañana dentro del partido que nos encontraremos. Well, of course, we'll need to match that intensity and then look for our own chances in the game that we'll see tomorrow. Belén Sánchez, A3 Media. Belén, cuando quieras. Hola, Belén Sánchez para Jugones. Yo te quería preguntar directamente con todo esto del calendario por un nombre propio, por Luis Suárez, que es uno de los jugadores casi fijos en la plantilla de momento, en los últimos que ha llegado, ha tenido un papel muy importante con Uruguay. ¿Cómo está y si le ves que está a pleno rendimiento ahora mismo? I wanted to ask you about Luis Suarez. He's been very important in the squad so far, and he's been playing with Uruguay, being very important for them. How does he feel? How do you see him right now? Luis para nosotros es un jugador determinante, fundamental, importantísimo dentro de nuestro sistema de juego y está con la misma ilusión que está cualquiera de los otros chicos que se fue a jugar con la selección y los 7, 8 que se quedaron acá. Están todos con una gran ilusión. Well, Luis Suarez is a decisive player, extremely important player for us, and he's excited about what's going to happen tomorrow, the same as the other players, those who travel with the national teams and those who stayed with us for this week. They're all excited. Última pregunta, Adrián Cunel, Football News. Adrián, cuando quieras. Hello, Mr. Simeone. Mohamed Salah showed incredible performances the last weeks. Do you think that he is a top candidate to win the Ballon d'Or, or who is your favorite? Thank you. Bueno, Mohamed Salah jugó un partido excepcional el fin de semana. ¿Diría usted que Mohamed Salah es uno de los candidatos al Balón de Oro y cuáles son sus candidatos también? Digo que me importa el partido de Liverpool y que Salah es un extraordinario futbolista que viene año tras año haciendo grandísimas cosas en la Liga Inglesa y en la Champions, claro. Well, all I care about really is Liverpool. Mohamed Salah is an extraordinary player who's been playing at a fantastic level for the last few years. You know, of course, with Liverpool and with his national team. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Koke.